como Dios. Martes. Queridos hermanos, en este martes reflexionamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo del 7 en adelante hasta el 15. Jesús habla con sus discípulos y cuando estaba al frente de ellos, ya que le habían pedido que les enseñara a orar y a rezar como lo hacían los discípulos de Juan, pues Jesús les dice: cuando ustedes vayan a rezar, háganlo de esta manera. No usen tantas palabras, no usen tantas cosas pensando como los paganos. Los paganos piensan que a manera de que se habla mucho, se recibe mucho. Mas el Señor conoce qué es lo que nosotros necesitamos, y sin esforzarnos tanto, el Señor nos los dará. Porque a veces nosotros nos caemos a mentira, nos caemos a cotorra. Eso le decimos acá en Venezuela, nos caemos a cotorra. Queridos hermanos, cuando nosotros vamos a hacer una venta de un vehículo, va a ser una venta de una casa, o venta de cualquier cosa, incluso hasta una tienda de ropa, dice que se necesita una buena estrategia, un buen hablar, tener labia, como dice, igual como para enamorar a una persona, para el hombre enamorar a la mujer, a una dama, necesita tener labia, necesita tener muchas palabras. Y Jesús dice que con él o con Dios y con la gracia del Espíritu Santo no es así, no funciona de esa manera, caerle a labia, caerle a charla al Señor, sino que vayamos directamente al grano. Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando vamos a tener al sacramento de la reconciliación, ¿qué decimos nosotros? Mire, Padre, he pecado contra esto, contra esto, contra esto, contra aquello. Al sacerdote no le gusta, por lo menos todos los sacerdotes que yo conozco, a ellos no les gusta escuchar cómo usted cometió el pecado, cómo fue que lo realizó, cómo se imaginó. No, el sacerdote necesita saber cuál fue el pecado, porque cuando nosotros comenzamos a decir: ay, Padre, lo que pasa es que yo robé porque había una circunstancia, porque había... No, hermanos, robó y robó. No importa la circunstancia, no importa la dificultad, no importa la necesidad que hayamos tenido, robamos. Entonces el sacerdote necesita escuchar es: Padre, robé. El sacerdote no le importa cuál fue o cómo fue el delito, sino que nosotros tengamos ante él la presencia de Dios y digamos que estamos arrepentidos de haber cometido cualquier delito. No necesitamos tanta palabrería. El Señor escucha por medio del sacerdote y el Señor nos perdona. Esa es la manera que el Señor utiliza. No que hablemos tantas cosas imaginando que si le caemos a charla al Señor o a cotorra al Señor, pues de esa manera el Señor nos va a perdonar más rápido. No, el Señor dice: no seáis así como ellos, pues vuestro Padre, que sabe lo que os hace falta antes de que se lo pida, vosotros necesitamos es rezar de esta manera. Y nos enseña y nos dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Y nosotros reconocemos a Dios como nuestro Padre. Pero hay algo que nosotros necesitamos reflexionar. ¿Qué reflexionamos? Pues que nosotros a veces somos indignos de llamarle Padre a Dios. Pero que por la gracia de recibir el sacramento del bautismo, pues nos hacemos hijos de Dios. El Señor nos adopta como hijos. Y por eso nosotros realizamos, le decimos a Él una realidad: Padre nuestro que está en el cielo. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en todos lados, pero nosotros sabemos que está en su trono, que es el cielo. Venga a nosotros tu reino. Nosotros le pedimos al Señor que venga a nosotros el reino. Pero resulta que el reino vino a nosotros. ¿Y qué sucedió?
sucedió que no le creímos, sucedió que no le seguimos, sucedió que no le cumplimos, sucedió que lo rechazamos, suceden muchas cosas, porque el reino ya vino a nosotros, está entre nosotros y quiere vivir con nosotros. Ustedes saben quién es, se llama Jesús. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál voluntad? ¿Acaso mi voluntad es la voluntad de Dios? Nuestros caminos a veces están lejos de los caminos de Dios. Por eso el Señor hoy nos quiere decir: hágase tu voluntad. ¿Cuál voluntad necesitamos cumplir? La voluntad de Dios. Cuando una persona está enferma y oramos y oramos y oramos, estamos orando para que se cumpla una voluntad, y es la voluntad de Dios. La persona muere, fue voluntad de Dios. A veces no lo aceptamos, a veces no lo entendemos, pero la persona murió porque fue voluntad de Dios. Y dentro de esa voluntad de Dios, pues sabemos que el Señor la llevará al cielo. Que se salvó, fue voluntad de Dios que se salvara, no fue voluntad nuestra. Pero nosotros necesitamos cumplir la voluntad del Señor. Señor, necesito un carro último modelo. Pero el Señor me regala un carro de unos 10 o 15 años antes del último modelo. Pues por algo el Señor ha querido esa su voluntad. De repente nos van a robar el vehículo, de repente nos va a hacer daño ese vehículo, y el Señor quiere su voluntad, y la voluntad es de que tú y yo seamos felices. Danos hoy el pan nuestro, y nosotros nos trasladamos directamente al desayuno, al almuerzo, a la cena, a las meriendas. Eso es lo que nosotros pensamos, el pan nuestro. Y resulta que el pan ya ha llegado, está en la iglesia, el pan de la palabra. Tú lo tienes en tu casa, ahí tienes la Santa Escritura, pan de vida. Y cuando vamos a la Eucaristía tenemos pan de vida y cáliz de salvación. Nos acercamos a Él, a veces lo despreciamos. Danos hoy nuestro pan. Él no nos da, nosotros no lo aceptamos. Entonces pecamos y tenemos estas peticiones. ¿Cuál? Hágase tu voluntad y danos hoy el pan. La voluntad del Señor es que tengamos el pan, pero nosotros no cumplimos la voluntad de Él porque no aceptamos el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Será eso cierto? ¿Será que yo perdono en realidad a la persona que me ha ofendido? ¿Será que nos remueve la conciencia y perdonamos y olvidamos y ya lo que pasó, pasó? Como decía una niña en estos días, estábamos hablando y de repente le dice a la otra niña: borra lo que fue con lápiz. Borra lo que fue con lápiz. Y otro muchacho le decía: échale tierra y se acabó. Quiere decir que se acabó. Pero nosotros perdonamos a las personas. Perdonamos. A veces no. Ojo con esta penúltima petición del Padre Nuestro. Porque más adelante el Señor nos los va a reforzar. El Señor nos los va a recordar, nos los va a rebobinar. No nos dejes caer en la tentación. Y nosotros sabemos que la tentación siempre está. Ay, ¿y la tentación cuando llega es pecado? No, la tentación no es pecado. La tentación llegó, pero no es pecado. ¿Por qué? Porque si usted cae en la tentación, automáticamente pues has cometido el pecado. Pero si no caíste, pues no hay ningún tipo de pecado. Más bien hay victoria para Dios porque has vencido la tentación. No nos dejes caer. Porque Jesús, recordemos la cita bíblica de San Lucas que reflexionábamos el día domingo, del primer domingo de Cuaresma. San Lucas capítulo 4 versículo 1 y siguiente, que nos dice que Jesús tuvo 3 tentaciones, la superó y le dio victoria a su Padre. Líbranos del maligno. Muchas veces nosotros buscamos al maligno, pero muchas veces le decimos al Señor que nos libre.
Y nosotros lo buscamos. Nosotros queremos estar con el maligno. Nosotros no sentimos la cura y rápido lo que queremos. Y por eso pues no hacemos la voluntad de Dios, sino hacemos nuestra voluntad y nos vamos a otro sitio a buscar el maligno. Pero refuerza el Señor esta petición de perdona nuestras ofensas. Y dice el Señor, porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonan a los demás, tampoco vuestro Padre les perdonará vuestras culpas. Hermanos, ¿qué tipo de culpa podemos perdonar nosotros? Pues observa qué tipo de culpa tienes tú. Ay, pero yo no he hecho esto, pero has hecho otra cosa. Ay, pero yo no, jamás pero hiciste otra. Entonces necesitas perdón. Perdona. ¿Quieres que el Señor te perdone? Perdona a tu hermano. Perdona a tu hermano que está al lado. Perdona a tu hermano que te ha ofendido. ¿Eres cristiano? Pues siéntete verdaderamente cristiano. Yo recuerdo, mis queridos hermanos, para finalizar ya la reflexión de este día, yo recuerdo que había una persona o varias personas con las que yo tenía rencilla, dificultades en el trabajo, en el sitio donde yo vivo, en mi comunidad, y en muchos otros sitios yo tenía dificultades con personas, había tenido rencilla, había tenido enemistades. Y entonces comienzo a caminar con el Señor y yo decía, ay, pero ¿y cómo hago yo para perdonar a estas personas? Me caen tan mal. ¿Cómo hago yo? Necesitas tener a Cristo en el corazón. Si tienes a Cristo Jesús en tu vida, si le aceptas como tu Salvador, si le aceptas como tu restaurador, tú vas a perdonar. Hermanos, esas personas ya están perdonadas para mí. Con esas personas no tengo dificultad. Si necesitas un favor mío, aquí está el discípulo para hacerlo. No hay ningún tipo de contradicción con nuestro hermano. Porque yo pienso en que si perdono a mi hermano de corazón, el Señor me va a perdonar mis culpas. Queridos hermanos, sigamos con esa sintonía de misericordia en este tiempo de Cuaresma y pidámosle al Todopoderoso, al Misericordioso, que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Ánimo! ¡Feliz día!